La zaranda. Un sermón predicado en la mañana del Día del Señor, 16 de agosto de 1868 por Carlos Haddon Spurgeon, en el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en un criba, y no caerá un granito en la tierra. Amós capítulo 9 y versículo 9. Yo mandaré y zarandearé. Con qué facilidad los propósitos divinos se convierten en hechos. El Señor solo tiene que mandar y su voluntad es hecha. La omnipotencia tiene siervos en todas partes. Si aquellos que sirven a Jehová con alegría no bastarán para llevar a cabo su voluntad, los mismos demonios y los espíritus más rebeldes serían encadenados al carro de su decreto divino y obligados a efectuar sus designios. Cuando Dios manda, ¿quién se atreve a oponerse o preguntarle por qué o qué hace? Y si ellos en su obstinación insolente se opusieran, su oposición es obligada a servir al mismo propósito que fue diseñada para frustrar, y todos sus desvaríos y su furia, su rebelión y sus luchas se funden en una maravillosa adhesión al plan eterno por el cual la sabiduría y la gracia divina serán desplegadas. Somos llevados a hacer esa observación por el texto que comienza así: yo mandaré y zarandearé. Como si el mero mandato fuera suficiente para efectuar el zarandeo. Dios solo tiene que hablar y es hecho, y a su voluntad sus hijos serán castigados con innumerables pruebas, o librados en abundantes misericordias. Los arroyos de consuelo y las corrientes de aflicción por igual fluyen a su mandato o a su palabra se secan. Esta profecía es sin duda aplicable originalmente a la simiente de Israel, largamente afligida. Cuán terriblemente se ha cumplido. ¿No han sido zarandeados los hijos de Jacob entre todas las naciones? Han sido movidos de un lado a otro como tienda de pastor. No han conocido morada permanente. Desde el día en que, en respuesta de Jacob entre todas las naciones, desde el día en que, en respuesta a su grito, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, la tea encendida del soldado romano prendió fuego a su templo, y el arado del conquistador romano pasó sobre los cimientos manchados de sangre de la ciudad amada. Desde ese día han sido una nación esparcida y pelada, hijos del pie cansado, una nación sin tierra, un pueblo sin idioma. Los sufrimientos de los judíos son casi inigualables. Desde el tiempo del famoso sitio de Jerusalén hasta días casi dentro de la memoria, han sido un pueblo proscrito y perseguido. Su nombre ha sido palabra de escarnio y su raza un refrán y un proverbio. En casi todas las tierras han sido cazados como perdices en el monte. El que los mataba pensaba que hacía servicio a Dios. Los seguidores de ese más grande de los judíos, el manso y humilde Jesús, pensaron que desplegaban su cristianismo acosando hasta la muerte a sus hermanos según la carne. Quizás ningún capítulo en la historia humana muestra más cuán cercano puede ser el hombre a un demonio que la historia de los judíos en España. Pero, ¿por qué citar una nación? Todas han sido bárbaras e inhumanas. Inglaterra tuvo su parte en su asesinato. Como pueblo frugal y trabajador, han florecido donde quiera que se les ha permitido comerciar, pero su riqueza les ha sido extorsionada por monarcas codiciosos o destruidas por turbas sin ley. Para ellos no había leyes excepto las que se hacen para la destrucción de lobos y zorras. Nunca podían estar seguros de su vida o miembros. Burlarse de ellos era el deporte de los niños. Torturarlos era la diversión de reyes y príncipes. ¡Ay, pobre Israel, que no has sufrido!
qué desgracias se han hecho rodar en oleadas sobre ti. Nación de la elección de Dios, aun por ser restaurada al gozo para quien un futuro glorioso está ciertamente ordenado. Cómo ha sido pisoteada como el lodo en la calle, los preciados hijos de Dios comparables al oro fino, cómo han sido estimados como vasijas de barro, obra de las manos del alfarero. Israel ha olvidado a su Dios y rechazado a su Rey, el Hijo de David, el Jesús crucificado. Y por lo tanto largos días de amargura y siglos de dolor le han sido señalados. Oh Dios, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo volverás y ordenarás que el estandarte del león de Judá ondee una vez más en triunfo? ¿Cuándo será restaurado el trono a Jerusalén y el reino de Judá? ¿Cuándo establecerá el Mesías largamente esperado, el reino que perdurará para siempre? Tengo la intención esta mañana no de discutir estos asuntos, sino de tomar el texto tal como se aplica a Israel, al Israel espiritual. Indudablemente todas estas profecías tienen una doble enseñanza, y, aunque es atroz pasar por alto el significado literal, y un desprecio al Espíritu de Dios leer pasajes literales como si fueran totalmente espirituales y figurativos, sin embargo, después de haber declarado una vez el significado literal, se nos permite continuar en el camino de la enseñanza al sentido espiritual, como haremos ahora hasta donde el Espíritu de toda gracia nos asista. Hay dos cosas en el texto para que el pueblo de Dios las recuerde: el zarandeo y la salvación. Seremos zarandeados cada uno de nosotros, pero no caerá ni un granito en la tierra. Probados mucho, pero nunca desamparados. A menudo cerca de la muerte, pero nunca dejados perecer. Primero, comencemos con el zarandeo. Dios ha ordenado que a este lado del Jordán no habrá descanso para su pueblo en cuanto a sus circunstancias externas. El pacto de gracia tiene como una de sus cláusulas: en el mundo tendréis aflicción. Mientras el trigo esté en la era, el trillo debe mantenerse en movimiento. Mientras el montón de grano de la iglesia sea una masa mezclada de paja y trigo, el aventador no debe dejarse a un lado. La iglesia de Dios, desde su instrucción, ha sido perfectamente pura. Ha sido el objeto de todos los verdaderos ministros, como atalayas del Señor, mantener su iglesia pura, y los siervos de Dios en cada época han anhelado y deseado que la cizaña pudiera ser desarraigada de entre el trigo, pero nunca ha sido así. La iglesia ha compartido la imperfección de todo lo demás que es humano, y por lo tanto sobre la era de Dios nunca ha habido un montón de trigo perfectamente puro y bien aventado. Alguna paja siempre ha sido introducida por algún medio u otro. No importa cuán estrictas sean sus regulaciones, cuán bíblicas sus reglas, cuán juiciosos sus oficiales, cuán precisos sus exámenes, a pesar de todo eso, tan ciertamente como Judas se introdujo entre los 12, así se deslizarán inadvertidamente entre nosotros hombres impíos que desde antes habían sido destinados para esta condenación, quienes serán como paja en medio del trigo. Debido a esto debemos esperar donde quiera y cuando quiera que Dios tenga una iglesia, encontrar que está en la criba. Mientras el grano del agricultor no esté limpio, él seguirá zarandeándolo. Y mientras la iglesia de Dios no sea pura, él continuará purificándola. Él, de hecho, cumplirá la palabra del texto: zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba. Ahora toman este gran hecho en referencia a la iglesia en general, y lo verán obrando en su historia. No bien tuvo el Señor una iglesia después del tiempo de su ascensión, y esa iglesia hubo comenzado a multiplicarse a través de la bendición de Pentecostés, que Herodes se levantó y tirado de mano dura como era, tomó criba y zarandeó a la iglesia terriblemente, hasta que los santos de Dios fueron esparcidos y muchos de ellos muertos. La persecución comenzó tan pronto como apareció la iglesia. El hijo varón apenas había nacido en el mundo antes de que el dragón comenzara a arrojar inundaciones de su boca, esperando poder ahogar completamente a la simiente de la mujer. Desde ese primer día hasta ahora, la página de la historia está carmesí con la sangre de los fieles.
Observen las persecuciones por el emperador pagano. A través de qué mares de sangre nadó la Iglesia en esos días crueles. Qué horrores hacen que la carne se erice cuando volvemos a los tiempos papales. Seguramente la sangre de los santos derramada por el testimonio de Jesús podría haber llenado el Mediterráneo hasta su borde. No sé si cada gota del océano Atlántico podría no haber sido teñida de rojo si la sangre caliente de todos los mártires hubiera sido vertida en sus profundidades casi ilimitadas. Tantos fueron los santos de Dios que fueron ofrecidos, que la aritmética apenas puede computar su número, y el tiempo nos faltaría para narrar sus tormentos y sus triunfos. La Iglesia fue zarandeada por estas persecuciones. Los vanos y ligeros, los formales y los sinceros se apartaron de ella, demasiado contentos de ganar una seguridad sin gloria mediante una apostasía cobarde. No podían permitirse perder sus vidas por causa de la verdad de Dios. La cruz era demasiado pesada para sus hombros, llagados, y se desviaron. Sin embargo, ni el menor grano verdadero cayó a tierra. La Iglesia nunca estuvo peor por su más feroz persecución. De hecho, parecía derivar nuevo vigor de su bautismo de sangre, y su voz nunca fue tan penetrante y tan potente como cuando se elevaba desde el potro y la hoguera. Sus soldados nunca lucharon tan bien como cuando la corona de rubí del mártir colgaba visiblemente ante sus ojos. Zarandeada lo ha sido, pero nunca herida. Ella ha sido una gran ganadora a través de la gracia de Dios por todas sus tribulaciones y aflicciones. Hermanos, no necesitamos suponer que el ejército sacramental de los elegidos de Dios ha llegado al final de la persecución. Podemos haberlo hecho en este país, no puedo decirlo. Esto sé, yo no ayudaría a mantener una ley injusta para escapar de la persecución. No negaría al católico romano sus derechos naturales, aunque pesara que él me quemaría a mí y a mis compañeros creyentes tan pronto como tuviera el poder. No le haría ningún mal bajo el pretexto de prevenir que él me hiciera un mal a mí. Dios no quiera que hagamos males para que vengan bienes. El verdadero protestantismo no vive del favoritismo político o la supremacía nacional. La verdad puede permitirse dejar que se haga justicia, porque sabe que lo correcto nunca puede dañarla. Nosotros que adoramos a Jesús en espíritu, podemos permitirnos hacer lo correcto y dejar que las consecuencias se cuiden solas. Mis hermanos, dejen que venga lo peor, dejen que la violencia nos asalte de nuevo. Hemos venido en días pasados y podemos vencer de nuevo. Débiles y frágiles como somos hoy, cuando seamos llenos del Espíritu Santo seremos fuertes y formaremos una nueva banda de mártires para ilustrar la fidelidad de Dios otra vez. Pero no podemos violentar nuestras conciencias y los derechos de otros hombres, aunque sea para salvar nuestras vidas y preservar nuestras libertades. Otras cribas, además de la persecución, han sido usadas. No mucho después de los días de los apóstoles, sí, incluso en sus días, Dios estaba zarandeando a su iglesia en la criba de la herejía. Surgieron hombres que enseñaban lo contrario a la verdad, tal como es en Jesús. Eran hombres astutos y de palabras suaves, que por artimaña de palabras y astucias de argumento, desviaron a muchos y pervirtieron la fe de no pocos. Desde aquellos tiempos herejías notorias han afligido en varias temporadas a la Iglesia como epidemias entre las ovejas mortales y difíciles de curar. Los que profesaban la fe han caído ante el huracán de la falsa doctrina como hojas en otoño. Espesos como hojas en vallambrosa han sido los apóstatas que han sido arrastrados aquí y allá por los vientos caprichosos de opiniones novedosas, refinamientos sutiles y errores pestilentes, negando al Señor que los rescató, negando las doctrinas cardinales de la fe, han perecido en su iniquidad. Sin duda el surgimiento de la falsa doctrina tiene la intención de Dios de ser una prueba para la Iglesia profesante. Mientras los hombres escuchan la verdad de Dios y nada más que la verdad de Dios y es la moda confesarla, ¿quién juzgará entre lo fingido y lo real? Pero cuando se forma un partido fuerte para el error,
Entonces algún hijo de Leví levantará el estandarte de separación y grita: ¿Quién está por Jehová? Únase a mí. Entonces inmediatamente hay una división en el campamento y se da a conocer quién tiene la verdad de Dios escrita en su corazón y quién la tiene simplemente en su lengua. Por las feroces ráfagas de la falsa enseñanza, que son aparentemente tan perjudiciales, se hace una diferencia entre las ramas podridas que solo se adhieren al árbol por fuerza del hábito y las ramas vivas que mantienen su agarre porque succionan su savia vital del tallo. No necesitamos temer si surgieran herejías aún peores en estos tiempos que en el pasado, porque Dios las derrotará. Me parece muy probable que el anticristo tenga inventos aún más engañosos que revelar. Aún no hemos sondeado todas las profundidades de Satanás. El pusellismo, con muchas atracciones, es un dispositivo tan astuto como bien podríamos imaginar. Han superado a la misma Roma en algunos aspectos, pero aún puede haber algo peor por venir. Si es así, que así sea, porque Dios lo encaminará para bien. Estos dispositivos de hombres y doctrinas de demonios son solo tantas cribas por las cuales el Señor separará la paja del trigo y hará que sepa quiénes son sus elegidos y quiénes no. Así también, el surgimiento de nuevas infidelidades tiene la intención de actuar como una prueba para la Iglesia. En diferentes momentos la mente pública exhibe una tendencia más fuerte hacia la incredulidad. Una rueda negra de superstición y la siguiente es pálida de infidelidad. La mente del hombre oscila como un péndulo entre creer una mentira y no creer nada. Frecuentemente, la Iglesia es asaltada por una filosofía astuta y luego por una ignorancia brutal. Cada verdad que ella declara está expuesta a los asaltos más violentos e incluso feroces. Ella ha sido asaltada desde todos los rincones y en todos los puntos. En tiempos modernos ha sido peculiarmente atacada por la crítica sobre su Biblia, la cual ella defiende como la voluntad revelada de Dios. Incluso se ha encontrado hombres llamándole así mismos obispos y presbíteros de la Iglesia, que han buscado socavar los cimientos del Evangelio, impugnando la verdad y la veracidad de la palabra de Dios. Esto no es cosa extraña, no es más que un viejo dispositivo. Aquellos que han leído la historia de la Iglesia desde el principio recordarán cómo ella tuvo que contender con el ateísmo, el deísmo, el arrianismo y todas las formas y figuras de dudas y escepticismo en sus primeros días. Este no es un conflicto nuevo, oh soldados de la cruz, ni es uno sobre el cual ustedes tengan algún motivo de alarma. Hemos vencido al ateísmo en el pasado y lo venceremos en el futuro. Habrá beneficio cosechado por la Iglesia de los ataques escépticos, y ciertamente ningún detrimento se acumulará para ella. Ella saldrá de su prueba. Por ardiente que sea como oro 7 veces purificado, ella brillará con un lustre más claro debido a las ordalías que ha soportado triunfalmente. Mencionaré una criba más en la que la Iglesia en general ha sido probada. Es la del examen providencial por la opinión pública y el sentido de justicia. Ustedes nunca deben esperar que ninguna iglesia profesante de Dios esté por mucho tiempo floreciendo si permanece exactamente en el mismo estado. Siempre que nuestras iglesias corren por años en la misma rutina, poco bien se hace. Para muchas de nuestras antiguas iglesias bautistas establecidas, sería la mayor bendición posible si la capilla se quemara, o si algún fanático desordenado rompiera todas sus correcciones en pedazos, cualquier cosa para romper el estancamiento mortal bajo el cual se marchitan. Como es en las iglesias pequeñas, así es en la iglesia en general. El cambio y la agitación son necesarios. Debemos esperar a menudo escuchar que la nave de la Iglesia de Cristo está en una tormenta. No debe haber navegación tranquila para la embarcación de la Iglesia. Debe ser sacudida con tempestad y llevada de un lado a otro. En la coyuntura actual, todas las iglesias establecidas están en la criba. Creo que hay mucho buen trigo en la iglesia establecida,
aunque entremezclado con una triste cantidad de paja, y ahora el todo está siendo zarandeado y será zarandeado aún más y más. No me importa quién sostenga la criba, ya sea un político o un eclesiástico. Estoy persuadido de que por la gracia de Dios vendrá bien de toda esta contienda, debate y agitación. La mente pública, cuando se agita sobre la religión, es a menudo guiada misteriosamente al camino correcto. Incluso si elige una cosa incorrecta por una temporada, sin embargo lo incorrecto solo se agota a sí mismo y lo correcto, tarde o temprano, pasa al frente y gana la victoria. Dios no tendrá su iglesia en alianza con el Estado, y aunque se asienten sobre sus heces y estén tranquilos en una conexión adúltera con los poderes fáticos, el tiempo de prueba debe venir y la criba debe ser usada. Los verdaderos amigos de la iglesia no necesitan desear que se retenga el zarandeo, porque ni un grano de preciosa verdad caerá en la tierra. Todo lo que perecerá será la paja, lo cual es una bendición, señal perder. La purificación será el resultado de la agitación. Después de que la iglesia episcopal sea zarandeada, otras iglesias soportarán lo mismo. Todas deben tomar su turno, y aquellas iglesias que tienen alguna mezcla de tradición o enseñanza de hombres, aquellas iglesias que se apartan en algo de este libro, perderán mucho por el zarandeo que ahora consideran precioso. Y una bendición será esa pérdida para ellas. Nosotros, como denominación, tendremos nuestro zarandeo también. ¿Cómo saldremos de él? Puede que no llegue todavía, pero la ordalía está seguramente ordenada para nosotros. Quizás nos rebelaremos terriblemente ante la prueba de prejuicios queridos, pero nuestra religión será en vano. Mientras la voluntad divina se cumpla, ¿qué importa? Estemos contentos de acatar lo que el Señor ha designado. Que caigan sectas sin nombres y partidos, y Jesucristo sea todo en todos. Que cada torrecilla de ciudadelas eclesiásticas sea derribada, por muy veneradas que sean, si no son del Señor. Que cada pila elegante, aunque santificada con el musgo de las edades, sea arrojada abajo y no quede piedra sobre piedra, si no es el edificio del Señor. Señor, envía a través del campamento tu espada aguda de 2 filos para matar el error en todas partes. Búscanos con velas y pruébanos como el refinador prueba su oro, hasta que hayas consumido cada cosa falsa y hecho a tu pueblo ser una iglesia bíblica, una iglesia pura, una iglesia viva y perfecta, hermosa como el sol, clara como la luna e imponente como ejércitos en orden. Hasta aquí hemos hablado de la iglesia de Dios en general. Otros asuntos nos llaman a seguir adelante. Las verdades de Dios son como cristales que llevan una forma uniforme, ya sean masas más grandes o rotos en fragmentos. Tomen también la gran verdad de Dios de que toda la iglesia será aventada, y al romperla verán que cada iglesia y cada cristiano individual debe ser zarandeado también. El Señor zarandeará a todo su pueblo, lo zarandeará muy a fondo y en todos los aspectos. Pensemos en algunas de las cribas en las que ustedes y yo seremos probados. Una es la predicación de la palabra. Donde quiera que el Evangelio de Jesucristo se predica fielmente, actúa como un discernidor de espíritus. Hay ciertas verdades escrutadoras y probadoras enseñadas en la palabra de Dios, que cuando se hablan con franqueza y distinción causan que los mejores profesantes se enojen y se retiren voluntariamente. Este es el diseño de tales verdades, que lo vil pueda ser separado de lo precioso. ¿Recuerdan cuando nuestro Señor declaró una cierta doctrina? Se dice que algunos de ellos ya no andaban con Él. No fue que Él hubiera hecho algo malo o puesto algún deber difícil sobre ellos, sino que simplemente había declarado una profunda verdad de Dios. Él había ido un poco más allá de su enseñanza ordinaria, y ante esta profunda verdad ellos se escandalizaron inmediatamente y ya no andaban con Él. Así, en la predicación del Evangelio, si el ministro declara toda la verdad de Dios, ciertas personas dirán:
no puedo recibir eso. No porque no sea bíblico, sino porque no concuerda con sus prejuicios o no se adaptará a sus gustos carnales. Ahora, cuando tal gente se va, no tenemos causa para lamentarnos excepto que ellos sean tan necios. Nuestra causa es más bien para regocijarnos de que Dios ha hecho que su palabra responda a lo que siempre fue su propósito, la separación de lo precioso de lo vil. El Evangelio es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Está destinado a cortar entre las coyunturas y los tuétanos y a dejar al descubierto el mismo corazón del hombre. Odiaría venir a este púlpito y pronunciar las palabras que fueran innecesariamente ofensivas, pero me deleito en predicar el Evangelio para que la palabra los encuentre y les haga percibir que estamos hablando de ustedes. Todo verdadero predicador del Evangelio seguramente se convertirá en un detective espiritual. Puede que no sepa nada de sus oyentes, pero en el curso de su ministerio hablará como si hubiera entrado en las mismas cámaras de su corazón y leído los secretos de su alma. Hay algunos a quienes no les gustan los tratos cercanos, aunque eso me parece ser el ministerio mismo que todo cristiano debería preferir, un ministerio que escudriñan el corazón, que prueba el corazón. Pero para muchos, la predicación clara es muy desagradable. Quieren ser palmeados en la espalda y elogiados y exaltados. Les gusta que la naturaleza humana sea elevada en alto y que se les digan cosas dulces. Son como aquellos de antaño que decían a los profetas: profetizadnos cosas halagüeñas. Pero el Evangelio genuino, donde quiera que viene con poder, actúa como una criba, porque la gente va a la necia y se ofende con aquello que los escudriña y prueba. Y así caen a tierra con la paja, mientras que el trigo precioso bajo tal ministerio permanece para la gloria de Dios. He conocido a algunos ministros jóvenes que, terriblemente alarmados, porque unos pocos de sus oyentes se han indignado y amenazado con retirarse cuando han predicado las doctrinas de la gracia. Este es el resultado natural de un ministerio fiel. ¿Por qué entonces alarmarse? No dejen que la paja se vaya volando. Si el Evangelio de Dios ofende a algún hombre, que se ofenda, o más bien que la gracia divina venga y cambie su corazón hasta que él ceda ante ella, porque la palabra de Dios no puede ceder ante él. Pero hermanos, tendremos pruebas más severas que estas. Todo hijo de Dios profesante será probado por la tentación. ¿Usted piensa, joven discípulo, que nunca caerá? Usted no sabe qué trampas hay, qué lazos, qué fosos, qué lugares resbaladizos. Cuán pronto puede ser atrapado en ellos. La que yace en su seno puede llevarlo al pecado. El que ha sido su instructor desde su juventud puede ser un Agitofel y atraparlo con su sutileza. No puede decir dónde encontrará su enemigo, pero concluya que detrás de cada arbusto hay un enemigo y debajo de cada mata de hierba una víbora. Es muy fácil para nosotros, en la primera convención, pensar que hemos vencido a nuestros pecados e ignorar que están muertos y enterrados. Pero cuán pronto descubrimos que todavía están vivos para ser nuestra peste y plaga y para mantener una guerra constante en nuestra alma. Hermanos, decenas de miles de hermosas naves han zarpado de los muelles y han pasado río abajo con todos los colores ondeando, recibiendo la buena palabra de todos, cargadas de esperanza y tripuladas con resolución, y sin embargo han naufragado de la manera más desesperada. Una arena movediza o una roca oculta ha sido su destructor, y no se ha sabido más de ellas en las regiones de los buenos. Así puede ser con usted, joven profesante, tentado en el único punto que ha dejado sin vigilancia. El enemigo puede atacarlo en el puesto en el que no han puesto centinela, y puede caer presa incluso usted, que se creía tan seguro. Las tentaciones diarias de la tienda, la casa, el campo, la calle, incluso la iglesia de Dios, son los descubridores de la sinceridad, los detectives del engaño, los expositores de la hipocresía y los faros de la sabiduría.
Junto a estas vienen las pruebas de la vida. Créanme, estas son lo suficientemente severas para cualquiera de nosotros. Para algunos son aplastantes, pero para todos basta cada día su propio mal. Hay tentaciones en la prosperidad, y esa es una criba que pocos hombres pueden pasar. Como el crisol para la plata y el horno para el oro, así es el hombre para su alabanza. Muchos hombres pueden soportar ser censurados, que no pueden soportar ser alabados. Donde un hombre ha sido arruinado por la adversidad, 10,000 hombres han sido destruidos por la prosperidad. ¿No lo vemos? Cuando los hombres entran en esa criba y se hacen ricos, no pueden asistir a la pequeña casa de reunión a la que asistían antes. Son demasiado grandes para sus antiguos hermanos. Se van a alguna otra religión que sea más elegante y abandonan la fe simple de sus padres y la verdad de Dios. Los hombres que en su prosperidad deberían ser pilares en la iglesia de Dios, se convierten en los más feroces de sus enemigos. ¿Quiénes son esos más amargos contra la verdad de Dios? Sino los hijos de hombres que la sostuvieron, pero habiendo enriquecido, han despreciado la fe de sus padres y el Dios de sus padres, y se han pasado al adversario. Pocos hombres pueden soportar una prosperidad continua y sin perturbaciones. Las vacaciones de Capua arruinaron a las tropas de Aníbal, y en la lujosa comodidad de los valles los hombres degeneran. Pero entre las montañas encontramos una raza valiente y resistente, porque allí los peligros de los riscos y el frío del invierno refuerzan nervio y músculo hasta que cada uno se vuelve vigoroso, y los hombres son aptos para actos de valor y hazañas de heroísmo. Es en la batalla y el servicio donde se crían los soldados veteranos. Hay una criba entonces en la prosperidad, y la adversidad actúa de la misma manera zarandeándose. Sé que han actuado así en esta iglesia. Algunos que eran fervientes entre nosotros se han ido de nosotros porque no han prosperado en el mundo como deseaban y han sido incapaces de soportar las punzadas de la necesidad. Por lo tanto, han derivado hacia cursos incorrectos y tratos dudosos, y se avergüenzan de mostrar sus rostros entre el pueblo de Dios. Señor, líbranos de ser llenados con riquezas o limitados por la pobreza. De cualquiera de los extremos, sálvanos. La oración de Agur es muy sabia. No me des pobreza ni riquezas. Ya sean ricos o pobres, debemos mirar nuestra condición como una prueba por la cual Dios daría a conocer a nosotros y a su iglesia si estamos sólidamente en Cristo por la obra del Espíritu Santo, o solo somos profesantes superficiales, teniendo nombre de que vivimos, pero estamos muertos. Pruebas adicionales, queridos hermanos, que el Señor usa son los conflictos internos. De estos no tengo duda que muchos de ustedes son bien conscientes. Hay momentos con nosotros cuando todo en nosotros es salado con fuego y pesado en las balanzas. Hablamos bastante audazmente a veces, pero hay temporadas en las que no podemos hablar en absoluto por el mismo temblor del corazón. Si no fuera por la infinita misericordia de Dios, entonces renunciaríamos a todo, sellando nuestra propia condena con el sello negro de la desesperación. El Señor establece un tiempo de prueba para todo el cristiano. Él no deja que ninguna parte de él se escape de la casa de pruebas. Su fe es probada. Él pensaba que creía en Dios, pero cuando ola tras ola rueda sobre él, hasta que todas las ondas de Dios han pasado sobre su cabeza, medio sospecha que nunca supo lo que era la fe, y si en tal hora no tuviera fe viva y real, perecería totalmente como la cera se derrite en el fuego. Nuestra experiencia. Vaya, a menudo me sucede que cada experiencia que he disfrutado del amor y la fidelidad divinos están veladas en una nube, y temo que todo haya sido una ilusión. Miro hacia atrás sobre todo ello, y tiemblo no sea que me haya engañado a mí mismo. Pregunto si tal gracia divina podría haber sido mostrada a tal pecador. La experiencia de la mayoría de los hombres cuando se pone en la criba sale mucho menos vistosa que cuando entró. Pensábamos que habríamos experimentado las cosas profundas del espíritu, pero encontramos cuando llegamos a buscar que habíamos amontonado mucha experiencia prestada,
muchas plumas robadas y plumas arrancadas de las alas de otros. Nuestras buenas resoluciones, cómo se marchitan cuando se ponen en la criba. Señor, nunca te negaré, dijo Pedro, pero cuando el gallo hubo cantado, ¿dónde estaba la firmeza de Pedro? Cuando el alma está magullada y quebrantada, bajo un sentido de pecados pasados, cuando es aplastada y golpeada pequeña, bajo una conciencia de partida presente de Dios por incredulidad, o el descuido de la oración privada, u otros males espirituales, entonces Satanás entrará y nos dirá que Dios nos ha desamparado y que Él no será misericordioso más, y disipará sus dardos de fuego con tal penitencia y habilidad, que nos clavará por todas partes en cada parte de nuestro hombre espiritual, con sus sugerencias ardientes. Entonces descubrirán si la gracia interior es real, o si su amor y fe son falsos y fingidos. En tales momentos mucho oropel y dorado se arrugan por el calor, y encontramos que mucha de nuestra belleza espiritual era sólo superficial. Amados, lo más real acerca de nosotros es nuestra condición de pecadores, y confío también nuestra simple dependencia como de niños en Jesús. Yo, el primero de los pecadores, soy, pero Jesús murió por mí. Permítame cantar eso desde mi corazón y no hay farsa en la canción. Tendrán que vaciarse de cada partícula y porción de justicia propia, y venir a Jesús tan vacíos y viles como lo hicieron al principio, para arrojarse a sus queridos pies sangrantes, y encontrar que su plenitud y su vacío son las dos cosas más reales en todo el mundo. Soy un pobre pecador y nada en absoluto, pero Jesucristo es mi todo en todo. Toda experiencia más allá de esto no es más que una flor y puede marchitarse. Por eso es la raíz que permanece. Todo lo demás es solo como hierba que brota en su temporada. Hermosa y verde, pero pronto se quema en la sequía del invierno. Este es el fundamento eterno que no puede ser movido ni sacudido por los siglos de los siglos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuán a menudo, cuando somos zarandeados, llegamos a esto como nuestro recurso final. Y de hecho es una cosa bendita venir aquí y permanecer aquí, y nunca ir más allá de ello sino permanecer siempre en esa preciosa verdad, que Jesucristo vino para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces podemos bendecir el zarandeo y admirar el amor que lo ordenó. Vendrán otros zarandeos además de estos. La hora de la muerte ha servido a menudo como una piedra de toque por la cual la formalidad ha sido revelada. Los hombres han sentido la máscara arrancada rudamente cuando yacían a la puerta de la muerte. Han sido obligados a ver la lepra en su frente, sobre la cual habían temido pensar antes. Han descubierto entonces la contaminación sucia y humeante oculta dentro de sus corazones que antes habían cubierto con deberes religiosos y virtudes y profesiones. La luz del sepulcro es más brillante de lo que pensamos. El hecho de muerte es un gran revelador de secretos. ¿Y qué prueba será el día del juicio? Hablen de esto con aliento contenido y hablen de ello con un corazón quebrantado. Esas balanzas en las que todos debemos ser colocados se dirá Mené, mené, tekel. Pesé a ti en balanza y fuiste hallado falto. ¿O seremos aceptos en el amado? No habrá escape de esa última terrible ordalía, ni habrá ningún engaño al juez infalible. ¿Cómo le irá a usted, profesante? Profesante que se remonta a las alturas, si sus alas no son suyas. El sol se derretirá y derretirá la cera y usted caerá a su destrucción. Profesante talentoso, no piense que sus dones pueden ayudarlo, porque sólo la gracia divina, no los dones, lo sostendrá en ese último zarandeo cuando Jesús divida a los justos de los impíos.
Podemos haber predicado en el púlpito o enseñado en la escuela dominical. Podemos haber sido diáconos o ancianos. Podemos habernos sentado a la mesa del Señor y comido y bebido con su pueblo. Podemos haber sido bautizados y recibidos en la iglesia. Podemos haber sido los habladores más ruidosos y ocupados en los atrios del Señor, pero seremos desechados para siempre a menos que tengamos un corazón nuevo y un espíritu recto. A menos que una obra eficaz del Espíritu Santo haya sido obrada en nosotros, llevándonos lejos de nosotros mismos y de todas las otras dependencias, al Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dios conceda que ustedes y yo podamos resistir esta prueba final. Pero, para hacerlo, debemos resistir estas pruebas presentes. Debemos ser firmes e inamovibles, y habiendo hecho todo, debemos aún estar firmes en la verdad de Cristo. Así he traído muy débilmente ante ustedes el hecho del zarandeo. Segundo, volvamos ahora a la salvación. Unas pocas palabras reconfortantes. El zarandeo está muy lejos de ser una experiencia agradable para el trigo. Miren en la criba por un minuto, el grano yace quieto y comienza a familiarizarse con la paja y el trigo a su alrededor. Pero he aquí, es lanzado en alto y todas sus asociaciones rotas. Sube por un rato, pero cae de nuevo al fondo, no para descansar, sino para ser continuamente sacudido. En la criba el grano no tiene paz, y así pueden cantar los creyentes: no tenemos aquí ciudad permanente. Esto no es su descanso. No deben esperar continuidad en este orbe giratorio. Tuvieron en un tiempo un círculo familiar encantador a su alrededor. Está roto ahora. Esposo ido, amigos idos, viejos asociados idos. Ustedes que tienen sus familias a su alrededor, ahora deben mirarlas como solo prestadas a ustedes por un tiempo. Están en la criba, recuerden, y nada es estable. Nunca susurren, mi montaña se mantiene firme, nunca será movido. Nadie habla así sino un equivocado. Serán movidos pronto porque están en la criba. Sí, y pueden haber tenido muchas pruebas y caminos, y haber sido lanzados de América a Australia, y de Australia a Inglaterra y de regreso al continente. Pueden haber sido lanzados de casa en casa, de riqueza a pobreza, de pilar a poste, como decimos, pero el sacudimiento no ha terminado todavía. Hay más por venir. Aquí está el asunto que hace calamidad de una vida tan larga que no llegamos al final del zarandeo hasta que llegamos a nuestras tumbas. Todavía somos lanzados arriba y abajo, todavía siendo molestados y perturbados para siempre en nuestras circunstancias terrenales. Pero aquí surge el consuelo. Se nos asegura que ninguna ira ocasiona que seamos puestos en la criba. El agricultor no zarandea su trigo porque les disguste, sino justo lo contrario. Lo zarandea porque es precioso, y usted, hijo de Dios, sus pruebas y cambios y constantes catástrofes y aflicciones no son pruebas de falta de afecto por parte del Altísimo, sino todo lo contrario. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Es porque usted es oro que está en el crisol, y es porque usted es trigo que es puesto en la criba. Otro hombre podría haber sido mucho más feliz y más pacífico que usted en cuanto a circunstancias externas. No digo que podría haber tenido una paz real como la suya, la cual usted posee dentro de su corazón. Ese es un asunto diferente, pero otro hombre podría haber tenido los ojos saltones de gordura, poseyendo más de lo que el corazón pudiera desear. Podría haberse extendido como un laurel verde, siendo próspero en la vida y no teniendo ataduras en la muerte. Mientras que usted, como uno del pueblo de Dios, es a menudo castigado, afligido, probado y turbado. Bueno, así debe ser, pero debe reflexionar que hay gran ira en la aparente misericordia de Dios para con los impíos. Dios solo los está engordando como novillos para el matadero, pero en cuanto a usted no hay ira divina en su tribulación. Todo es enviado en amor. El amor está en cada pérdida, cada duelo, cada dolor corporal. Amor, amor, nada más que amor, incluso cuando la copa es más amarga.
Hay otro pensamiento también que puede animarlo. No puede ser el propósito del agricultor destruir el grano cuando lo pone en la criba. Nunca oí de ningún agricultor que hiciera eso. Si él quisiera quemarlo o dejarlo podrirse, no se tomaría la molestia de zarandearlo. No puede ser su intención destruirlo si lo zarandea. Y así usted, pobre y tímido creyente, el Señor no tiene la intención de destruirlo con estas pruebas. Él ha dicho, no quebrará la caña cascada. Él puede magullarla, pero no quebrarla. Ni apagará el pábulo que humea. Él castigará, pero no destruirá. Él lo abatirá, pero aún aparecerá para su liberación y lo levantará. Si el Señor hubiera querido destruirlo, lo habría dejado en su prosperidad para correr más profundamente en el pecado. Le habría permitido volverse podrido con orgullo o contaminado con baja pasión para su destrucción. No, es porque hay una necesidad de ello que Él poda el árbol que ama también, limpiándolo para que pueda llevar más fruto y para que Él pueda tener la gloria de ello. Creo verlo, pobre creyente, sacudido como ese trigo, arriba y abajo, a derecha e izquierda en la criba y en el aire nunca descansando. Quizás se le sugiere, Dios está muy enojado conmigo. No, el agricultor no está enojado con su trigo cuando lo lanza arriba y abajo en la criba, y tampoco Dios está enojado con usted. Esto lo verá un día, cuando la luz muestre que el amor gobernó en todas sus penas. Luego viene la promesa. No caerá un granito en la tierra. ¿Y por qué es esto? Esta es una gran maravilla, que cuando se zarandea tanto ni un grano caiga. Supongo que el que usualmente maneja la criba de vez en cuando deja caer un poco de trigo bajo los pies. Pero Dios dice que ni siquiera aquel pequeño grano arrugado perecerá. Él dice que el grano medio desarrollado no caerá. El más pequeño será preservado y guardado de caer con la paja. ¿Y por qué? Se puede responder que el pueblo del Señor es preservado en algún grado por su peso intrínseco, porque el Espíritu Santo les da sustancia y solidez. El Espíritu Santo ha puesto en cada creyente una vida que no puede morir, haciéndolo una simiente viva e incorruptible que permanece para siempre. El viento que barre a otro hombre como paja no puede remover al creyente, porque es trigo sólido. Donde el Señor Dios mismo mora, hay un poder para resistir la tentación. Incluso tales tentaciones, como aparte de ese poder, serían nuestra destrucción. Pero la gran defensa del pueblo de Dios radica en esto, que aquel que sostiene la criba vigila con un ojo observador y actúa con poder ilimitado. Él ve ese pequeño grano mientras se mueve arriba y abajo en la criba. El grano de trigo más pequeño Él lo mantiene bajo su ojo. Él nunca duerme, nunca por un momento olvida, y cuando parece probable que un grano pueda caer, Él sabe cómo atraparlo justo en el momento de caer y preservarlo todavía. Él da mayor gracia. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. ¿No es la voluntad de tu Padre, que se pierda uno de estos pequeños? Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Muy zarandeados pero no perdidos, muy sacudidos por la tempestad pero nunca naufragados, muy puestos en el fuego pero nunca consumidos. Bendito sea Dios por todo eso. Ahora observen, el más pequeño del pueblo de Dios está seguro, porque el amor de Cristo está tan puesto sobre el más pequeño como sobre el más grande. Porque Jesús ha comprado con sangre tanto al más pequeño como al más grande. Porque Cristo es tanto el fiador de los santos pequeños como de los santos fuertes. Porque el más pequeño en la familia es tan querido para el Padre Celestial como los hijos mayores. Porque la ausencia del santo más débil haría una brecha en el cielo, tanto como la pérdida del más grande. Porque si Jesús permitiera que uno de los suyos pereciera, rompería tanto sus compromisos de fianza, perdiendo al más pequeño como al más grande. Porque sería tanta deshonra para Cristo permitir que cayera el más insignificante
como el mejor, pues Satanás diría: Él guardó a los fuertes, pero no pudo guardar a los débiles. El más pequeño del pueblo de Dios está seguro porque el amor de Cristo abarca a los corderos tanto como a las ovejas. Y la gracia eterna asegura tanto su salvación como la de los apóstoles y mártires. Dios no será frustrado y Cristo no será robado. El Espíritu Santo no será derrotado. El pacto no será roto. El juramento no caerá a tierra. La sangre no habrá sido derramada en vano y la intercesión no subirá al cielo desatendida por ninguno de estos pequeños. Ellos serán guardados. Aunque las viejas columnas de la tierra se inclinen, ninguno de estos será desechado. El cielo y la tierra pasarán, pero ninguna palabra de Cristo perecerá. Y su palabra es: el que creyere y fuere bautizado será salvo, y por lo tanto quien quiera que crea debe y será salvo. Sea pequeño o sea grande, Dios bendiga esta asamblea presente y nos lleve a todos a confiar en Jesús, y luego nos dé esa bendita salvación. Amén y amén. La zaranda. Un sermón predicado en la mañana del Día del Señor, 16 de agosto de 1868, por Carlitos Haddon Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no caerá un granito en la tierra. Amós capítulo 9 y versículo 9.